En el vídeo de hoy os traigo una pequeña comparativa y un análisis de tres bombillas LED diferentes de casquillo fino o E14, también denominadas bombillas de tipo vela. Así que sin más, vamos al lío. Cuando comencé a hacer los vídeos en casa, lo primero que compré fue una pequeña lámpara de IKEA que tiene 3 focos para tener algo de iluminación y mejorar así un poquito la calidad de los vídeos. La limitación que tiene esta lámpara es que el casquillo que tiene es de tipo E14 o estos casquillos finos, como este que podéis ver aquí. Cuando me fui a buscar bombillas LED para instalar en esta lámpara, me encontré que la oferta de bombillas LED con casquillo fino y con gran potencia lumínica era bastante limitada. Entonces empecé a buscar por diferentes sitios y tras mucho buscar, algo que se adaptase así un poquito a mis necesidades, encontré estas bombillas Philips Dim Tone que vienen anunciadas como 8 vatios y unos 800 lúmenes. La temperatura de color que anuncian es entre 2200 y 2700 y se llaman Dim Tone porque lo que hacen es que cuando las regulas, aparte de variar la cantidad de luz que emiten, varía también esa temperatura de color entre los 2200 y los 2700 grados Kelvin. Entonces fue las primeras que compré y las estuve utilizando bastante tiempo. En cuanto a la cantidad de luz que dan, pues la verdad es bastante buena. La temperatura de color es la que anuncian, es una temperatura de color bastante agradable. Y una de las limitaciones que sí que encontré que tienen es que tienen este difusor interno. Como podéis ver, esa pieza de plástico dentro de la propia bombilla, que lo que hace es difuminar la luz que emiten esos LED que están en el propio fondo de la estructura de la bombilla. Y el pequeño problema que tiene es que la luz no es completamente uniforme, sino que presenta luces de claros y sombras, que si emitimos la luz sobre un fondo blanco o sobre alguna cosa que queramos tener y grabar con un poquito de detalle, pues nos va a dar esa sensación de que la luz está como un poquito emborronada o que no es completamente uniforme. Si la queremos tener en una sala así, pues no va a presentar mayor problemas. Pero el principal problema que tienen estas bombillas es que presentan el conocido efecto flicker o ese efecto de parpadeo que provoca que cuando grabamos con ellas y utilizamos velocidades de obturación muy altas, comienzan a aparecer bandas en la imagen o comienza a parpadear toda la imagen. Entonces, para ciertos vídeos es una luz que no me es cómoda, tengo que estar siempre pendiente de la velocidad de obturación. Si quiero hacer un vídeo en slow motion no puedo porque aparecen esas bandas y parpadea completamente la imagen. Entonces, como tenía esa limitación, pues recientemente me he puesto a buscar bombillas similares a esta, que sean eso, E14 LED y con una cantidad de luz y una potencia bastante elevada. Y tras buscar bastante, encontré estas en Amazon que no tienen marca, que venían anunciando 12 vatios de potencia y 1450 lumens de intensidad. El precio de la Philips, por ejemplo, era 8 euros y el precio de estas pues salía solo a 4 euros cada uno. Entonces me decidí a comprarlas para ver qué tal funcionaban. Y la verdad me llevé un poco una decepción con ellas. Luego haré una comparativa con las 3 bombillas que voy a presentar en este vídeo, utilizando el Shelly Dimmer que monté el otro día en una largadera. Dejaré aquí el enlace a cómo hice ese montaje, para ver la potencia real de vatios que consume cada una de estas bombillas, pero a simple vista me da la sensación de que no dan para nada esos 12 vatios que anuncian y para nada esos 1450 lumens. La limitación con respecto a las Philips es que estas no son regulables, pero yo tampoco busco que sean regulables, y la temperatura de color pues son unos 3000 grados Kelvin. Entonces, de precio bien, la calidad apreciable es mucho peor que las Philips, es un plástico más simple y demás, pero el principal problema que tienen es que no creo que den esos vatios ni esa luminosidad que anuncian. Luego también al final del vídeo haré una comparativa grabando con la cámara, con las 3 bombillas y la misma configuración de la cámara, para ver por un lado cuánto consumen, la diferencia de luminosidad entre unas y otras y también la temperatura de color de cada una de ellas. Entonces, como me decepcionaron un poquito estas bombillas por esa falta de luminosidad, que me esperaba que fuesen más luminosas que las Philips y sin embargo las Philips emiten más luz que estas, pues seguí buscando y lo que finalmente encontré pues fueron estas Osram. De precio andan entre los 6 y 7 euros, entonces un poquito más caras que esas que no tienen marca, un poquito más baratas que las Philips. Restricción, igual que estas que no tienen marca, no son regulables. En este caso estas, si las regulamos, sí que baja la intensidad lumínica que emiten, pero empiezan a parpadear muchísimo, entonces solo es recomendable para tenerlas al 100% de potencia, o si ya no tenemos regulador pues ya no tenemos ese problema. Y en cuanto a la potencia que anuncian unos 10 vatios
y unos 1000 lumens. Entonces, viniendo de una marca reconocida como es Osram, pues creía que estas bombillas sí que iban a dar esa potencia lumínica que anuncian, y la verdad, después de probarlas, para mí es de las tres la que mayor cantidad de luz emite. En cuanto a la limitación, pues eso, no son regulables y la calidad pues parece un poquito inferior a la de la Philips. No son extremadamente baratas, pero tampoco son muy caras, y en formato E14 de bombilla que no sea únicamente direccional, sino que sea omnidireccional para tener ese efecto de luz un poquito más difuminado, yo fue de lo más potente que fui capaz de encontrar por internet. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo grabado con el iPhone comparando las tres bombillas para que veáis ese efecto de banding y de flickering que da la Philips en comparación con las otras dos, y a continuación haré esa comparativa con las tres bombillas con las mismas características de la cámara. Grabaré a 5,6 de apertura, 1,50 de velocidad de obturación y 400 de ISO, para poder comparar estas tres bombillas y ver cuánta cantidad de luz da cada una de ellas. Y también utilizaré la aplicación de Shelly Dimmer del vídeo que os comentaba anteriormente para ver cuál es la potencia real que da cada una de estas bombillas. Colocaré dos bombillas de cada, entonces la potencia real habrá que dividirla entre dos, pero pondré así dos porque si no con una sola pues la cantidad de luz que emiten no es muy grande, y creo que va a ser una comparativa más justa con dos bombillas. Así que nada, os dejo con los vídeos del slow motion y a continuación la comparativa con las tres bombillas y las mismas características de la cámara. Pues esto sería la luz que dan las Osram. Como os comentaba, en principio no son regulables, pero si modifico la regulación sí que baja la luminosidad, pero seguramente estáis apreciando ya en el vídeo un parpadeo muy fuerte. Entonces, aunque no son regulables, si tenemos un regulador y regulamos, pues sí que bajará la intensidad, pero no es una luz que podamos utilizar para nada. Ahora vuelven a estar al 100%, y en este caso con dos bombillas el consumo que mide el Shelly Dimmer pues son 18 vatios. No son exactamente esos 10 vatios que decía por bombilla, tendrían que ser 20 vatios, son 18 vatios. Para mí es la que más alumbra de las tres, lo podréis ver luego en el vídeo y compararlo. Ahora voy a colocar estas sin marca y a ver cómo compara con ellas. Estas son las bombillas sin marca, están al 100% de regulación. Como os comentaba, estas aunque cambie la regulación, la luminosidad no cambia, simplemente se apagan de todo o están al 100% de luminosidad. Por ejemplo, ahora mismo están al 25% y como veis la luz que emiten es la misma. Si las pongo al 100 y comparamos el consumo que dan con respecto a las Osram, pues en este caso estamos viendo que dan unos 14 vatios de consumo. Anuncian unos 12 vatios, tendrían que estar dando unos 24 y como vemos el consumo es mucho menor. La luminosidad para mí también es muchísimo menor, de hecho es para mí la que menos alumbra de las tres, la que menos lúmenes efectivos daría de las tres. Y en cuanto al tono de color, pues sí, dan esos 3000 grados Kelvin aproximadamente, la verdad es una luz cómoda. ¿La recomendaría? Pues si lo que queréis es una luz barata, que alumbre bastante y que tenga esa temperatura de unos 3000 grados Kelvin, pues la verdad es una bombilla que no creo que tenga ningún problema. A mí me decepcionaron por eso, porque yo las compré basándome en lo que anunciaban de esos 12 vatios y esos 1450 lumens y como veis nada cercano a la realidad. Y ahora por último voy a probar las Philips. Pues esto ya sería la iluminación con las Philips. Para mí da más luz que las anteriores y esa temperatura de color sí que es un poquito más cálida, esos 2700 grados Kelvin que anuncian. En este caso sí que es regulable y lo que os comentaba, aparte de regular la intensidad, varía notablemente la temperatura de color. Entonces si disminuye un poquito la intensidad, como veis, aparte de aclararse la imagen, la estaréis viendo de un color más rojizo, porque al ir reduciendo la cantidad de regulación que aplicamos a la bombilla, la temperatura de color irá pasando de esos 2700 grados Kelvin a ese tono más cálido de los 2200 grados Kelvin que anuncian.
Entonces si bajo todavía más la luz, pues como veis ahora la luminosidad sí que ya no baja tanto y sí que baja mucho más la temperatura de color. Si las pongo al 100%, pues lo que vemos en este caso es que dan unos 13 vatios. Como veis, ninguna de las bombillas está dando los vatios anunciados, pero sin embargo las otras tendrían que dar 24 vatios y estaban dando también 13. Estas tendrían que dar unos 16 vatios y están dando 13 vatios, entonces mucho más cercanos de lo anunciado tanto las Philips como las Osram. Para mí las Osram son las que mejor flujo lumínico dan. Tienen esa limitación de que no son regulables, pero en mi caso no es un impedimento. Y yo compré las de 4000 grados Kelvin, pero si queréis unas con una temperatura de color un poquito más cálida, creo que también hay unas que dan unos 2700 grados Kelvin, que sería similar a estas Philips. Entonces, sin más, esto es todo lo que os quería enseñar en el vídeo de hoy, esa pequeña comparativa de bombillas con casquillo E14, porque yo la verdad me he encontrado con bastante dificultad para encontrar unas bombillas que se adaptasen un poquito a mis necesidades. Si conocéis alguna bombilla de LED de este tipo de casquillo que desde vuestro punto de vista sea recomendable, pues podéis dejarlo abajo en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo y queréis ver más vídeos como este, podéis darle like y suscribiros al canal. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.